Cuando nací, el cielo ya había sellado mi destino. La fuerza que me fue otorgada no era solo física, era una fuerza destinada a cambiar la historia de un pueblo. Desde el primer aliento, mis padres sabían que yo no era un niño cualquiera. Habían pasado años sin poder concebir un hijo, y en medio de su desesperación, un ángel del Señor se apareció a mi madre, revelando un plan divino. Un plan donde yo, Sansón, jugaría un papel central en la liberación de Israel. Mi vida fue sellada bajo un voto, el de un nazareo. Ser nazareo no era una simple etiqueta, implicaba un compromiso profundo y sagrado con Dios. Desde el vientre de mi madre, fui apartado para cumplir este propósito. Este voto significaba que debía abstenerme de ciertos placeres y actos que otros hombres podían disfrutar libremente. No podía tocar el vino, no podía acercarme a cadáveres. Lo más simbólico de todo, nunca debía cortar mi cabello. Mi cabello era el símbolo externo de la promesa entre Dios y yo, pero el verdadero poder no residía en los mechones que colgaban de mi cabeza, sino en la obediencia a los mandatos divinos. A medida que crecía, se hizo evidente que mi fuerza no era la de un hombre común. En un día cualquiera, mientras caminaba por los viñedos de Timna, un león joven se lanzó sobre mí. Pero no fue un momento de miedo. En lugar de huir o luchar con armas, mis manos desnudas fueron suficientes. Con la fuerza que solo Dios podía otorgar, destrocé a esa bestia como si fuera un simple cordero. Este evento fue solo el comienzo de una serie de hazañas que definirían mi vida. Sin embargo, mi historia es más que actos heroicos. Aunque tenía la fuerza para derribar ejércitos, había una lucha interna mucho más profunda. Mis emociones, mi deseo y mis pasiones a menudo me llevaron por caminos oscuros, caminos que desviaron mi mirada del propósito divino que me fue encomendado. A pesar de la clara misión que Dios había establecido para mí, una y otra vez me vi atrapado por mi propia naturaleza humana, especialmente por mi debilidad hacia las mujeres filisteas. La primera vez que caí en este deseo fue cuando vi a una mujer filistea en Timna. Sabía que no era correcto, que ella pertenecía al enemigo de mi pueblo, pero mi corazón la deseaba. Contra el consejo de mis padres y mi propia conciencia, insistí en casarme con ella. Este matrimonio no solo causó conflictos con los filisteos, sino que también sembró la semilla de la traición. Durante el banquete de bodas, lancé un acertijo que nadie podía resolver, y en su desesperación, los filisteos sobornaron a mi esposa para que les revelara la respuesta. Al enterarme de su traición, me llené de ira y maté a 30 hombres para pagar la deuda del acertijo. El matrimonio no duró, y la tragedia se convirtió en el hilo conductor de mi vida. Pero la traición más grande, la que me llevaría a la ruina, vendría más tarde en la figura de Dalila. No era la primera mujer filistea en la que había puesto mis ojos, pero ciertamente fue la última. Dalila, con su astucia, jugó un juego peligroso entre el amor y la lealtad a su pueblo. A pesar de mis intentos de ocultar el verdadero origen de mi fuerza, su persistencia finalmente venció. Mi amor por ella nubló mi juicio, y en un momento de debilidad le revelé mi secreto. Mi fuerza dependía de mi cabello, símbolo del voto nazareo que había mantenido toda mi vida. Esa misma noche, mientras dormía, los filisteos entraron sigilosamente y cortaron mi cabello. La fuerza que me había protegido y guiado desde mi juventud se desvaneció en un instante. Me capturaron, me cegaron y me llevaron a Gaza, donde me encadenaron y me pusieron a moler grano como un simple esclavo. Lo que una vez había sido un guerrero imparable, ahora era un hombre derrotado, humillado y roto. En mi miseria, comprendí el precio de haber roto mi voto con Dios. Había traicionado el pacto más sagrado de todos, y las consecuencias de mis acciones me llevaron a una oscuridad tanto física como espiritual. Sin embargo, incluso en mi mayor debilidad, no todo estaba perdido. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, y con él, mi fe en Dios se renovó. Había aprendido, a través del sufrimiento, que mi fuerza no era mía,
sino un regalo de Dios que requería obediencia y devoción. El día de mi última batalla llegó durante una celebración en honor al dios pagano Dagón. Los filisteos, en su burla, me llevaron al templo para exhibirme como un trofeo de su victoria. Pero lo que no sabían es que mi corazón había vuelto a Dios. Con un último acto de fe, recé al Señor para que me diera la fuerza necesaria para destruir a mis enemigos, incluso si eso significaba mi propia muerte. Con mis manos sobre las columnas del templo, sentí como la fuerza divina regresaba. Derribé el templo con todo su esplendor, llevándome conmigo a miles de filisteos y a sus líderes. En mi muerte, cumplí finalmente mi propósito, liberar a Israel de la opresión filistea. Mi historia, aunque trágica, es un testimonio de la misericordia de Dios. No importa cuán lejos caigamos, siempre hay una oportunidad de redención cuando volvemos nuestro corazón a Él. A través de mis debilidades y errores, Dios aún me utilizó para cumplir su voluntad. Soy Sansón, el hombre que falló muchas veces, pero que en su último aliento fue restaurado por la gracia de Dios.